Yo le invito para que abramos la Biblia en Hebreos. Vayamos a la carta enviada a los Hebreos y miremos el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de esta carta a los hebreos. Recuerde que las cartas significan que eran enviadas con diferentes dificultades que enfrentaban las iglesias, diferentes inquietudes y dudas que había. Entonces la idea era que los más que todos los apóstoles, en este caso los que estaban en Jerusalén, entonces ellos escribían. Recuerde que eran papiros que eran enviados y eran leídos en la iglesia. Era tan rico las cartas que empezaron a distribuirse entre todas las iglesias. Las cartas que le llegaban en Éfeso o en Colosas o en cualquier otra ciudad, entonces la replicaban y la mandaban de iglesia en iglesia y de ciudad en ciudad para que ellos también la pudieran leer en ese entonces. Recuerde que ellos no tenían en sí un libro como tiene usted ahí en su mano. Ellos simplemente tenían papiros, y algunos de los papiros eran con un solo capítulo de esa carta o un solo capítulo del libro. Entonces por eso es que era costoso, era muy difícil el que la gente pudiera tener completamente la palabra del Señor. Hoy usted la tiene, hermanos, tanto puede tenerla físicamente como también puede tenerla virtualmente, pues en el celular, en el computador, bueno, en la tablet, en muchas partes usted la puede tener. Ahora, la intención, recuerde, de Dios es que no saquemos disculpa de decir no la podemos leer o no puedo. Incluso hay una Biblia en audio para que nosotros también la podamos leer si tenemos alguna dificultad en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Bien, leamos entonces el capítulo 10 de Hebreos, versículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy quiero hablarles bajo el título La asistencia fiel al culto público, hermanos. La asistencia fiel al culto público. Oremos un momentico ahí, hermanos. Recuerde que siempre cuando se va a predicar la palabra, entonces va a haber oposición, como la hubo allá en el Nuevo Testamento al comienzo del siglo, hoy también, y la tendremos mañana y pasamañana, y a pesar de que pasen los años, va a haber siempre oposición, porque la palabra de Dios es la que enriquece, fortalece y nos da aliento. Así que oremos y coloquemos nuestras vidas. Padre, tú, Señor, nos permites hoy venir. Hoy tú, Señor, nos das de tu gracia, de tu misericordia. En tus planes, Señor, has decretado que hoy tu iglesia tenga la libertad, tenga ahora, Señor, el poder venir libremente y escuetamente en este lugar, el poder venir y escuchar tu palabra, oh Dios. Venimos, Señor, porque sabemos que tú, Señor, eres bueno.
de que tú has sido fiel en esta semana, Señor, y que podemos venir y entender que tú, Señor, eres maravilloso porque tú nos bendices en medio de la congregación de tus hijos, oh Dios. Ahora te pedimos que a través de la obra del Espíritu Santo, Señor, nos ayude a estar en paz, tranquilidad. Señor, que esas preocupaciones las podamos dejar a un lado para enfrentarlas mañana o después, Señor. Padre, que descansemos ahora para que el mensaje de tu palabra sea vivo y eficaz, para que tu palabra, Señor, nos nutra, nos llene, nos fortalezca y nos dé las herramientas y la fortaleza para combatir, para caminar, para seguir adelante en el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Permita que tu iglesia, Señor, hoy pueda recibir el mensaje y la adoración a ti. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, hermanos, la carta a los hebreos era una carta enviada, ¿no es cierto? Enviada para algo. ¿Sí bien? Recuerde que la Biblia no está escrita simplemente por algo. Todo tiene un propósito y todo se cumple un propósito de Dios. En la lectura de la Reina Valera de estudio, hermanos, ellos esta porción del 19 al 25 la dividen en un párrafo y le colocaron como título entonces exhortación a la fidelidad. Aunque usted no la vea ahí en la Reina Valera que tiene el 60, no vea ahí esa división, mas sin embargo para el estudio y para poder aprender mucho más, entonces las Biblias de estudio han colocado esa división que ya les dije que se llama exhortación a la fidelidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos le ponen ese nombre? ¿No es cierto? ¿Por qué hacen esa subdivisión que no la tiene la Reina Valera normal del 60? Y efectivamente, cuando empiezan a mirar los textos, ellos tienen razón. Y les voy a mostrar, hermanos. Si usted mira del 19 al 21, ellos hablan y mandaron a decir que había una libertad, que todo creyente hoy tiene una gran libertad. No tanto libertad del pecado porque ya no nos puede gobernar, sino una libertad de podernos acercar a Dios. ¿Ve? Un gran privilegio que los demás no tenían. Si usted mira el versículo 19, ellos dicen: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Recuerde que el templo se dividía en el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo solo entraban los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente entraba un sacerdote cada año. Pero aquí está diciendo que ahora la iglesia, que ahora la nueva iglesia, que ahora la congregación, hermanos, cuando se reúne, puede acercarse libremente a Dios. Ese es un gran privilegio, hermanos. Si usted mira el versículo 22, el versículo 20 dice: por el camino nuevo, vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Está diciendo que los creyentes y la iglesia tenemos una libertad de entrar delante de Dios, porque nos ha dado esa libertad porque Cristo la ganó. Cuando Él muere en la cruz, cuando Él muere resucitado, pero cuando Él se levanta en medio de la muerte, en medio de ese que lo estaba, digamos, queriendo someter, entonces ahí viene la libertad de poder entrar delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea que tenemos la libertad de venir a Dios. Tenemos la libertad porque Cristo, a través de su obra, nos da ese privilegio de entrar. Pero aún más dice que hay un sacerdote intercediendo por nosotros. Tenemos todas las de ganar, dicen algunos, ¿no es cierto? Versículo 22. Entonces usted note que en el versículo 22
del 22 hasta el 25, habla de que debemos de acercarnos. ¿Sí ve? Si tenemos libre para ir a Dios, es que no exhorta que nos acerquemos. Ahora, ¿por qué? Porque muchos de nosotros no nos queremos acercar a Dios. ¿Sí ve? Porque en la casa tal vez es imposible acercarnos a Dios. Porque con trabajo, con quehaceres, hijos, esposa, esposos y muchas actividades que tenemos en el mundo, es casi, podemos decir que muy difícil para entrar y acercarnos a Dios. Entonces dice, cuando usted viene a la iglesia, debe y puede acercarse a Dios. Ahora, ¿de qué forma? Dice allí, versículo 22. El 22 dice, acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. Acerquémonos allí, ¿no es cierto? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Está hablando de que cuando vengamos delante de Dios, que es el medio de la congregación, debemos de venir santos, puros y sin mancha. Porque usted no se está presentando delante de los hermanos, nos estamos presentando delante de nuestro Dios. ¿Y Dios lo sabe todo o no? Dios sabrá cómo venimos, hermanos. ¿Cierto que sí? Ahorita me dijeron, hermano, ¿y para dónde va tan elegante? A presentarme delante de mi Señor. Pero Él no mira mi saco, hermanos. Él no está mirando mis pantalones, mis zapatos, que vengo bien peinado, vengo todo eso. Él no mira eso. ¿Qué mirará el Señor? Exactamente. Entonces Él no mira las cosas materiales. Él mira es el corazón del hombre. Versículo 23. Así que dice, mantengámonos firmes, ¿no es cierto? Sin frutar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces habla de mantenernos, ¿qué? Fieles delante de Dios. Luego dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y termina diciendo que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Así que uno de los medios de gracia, ¿ustedes saben cuáles son los medios de gracia que Dios nos dio, hermanos? ¿No? Los medios de gracia son aquellas actividades o aquellas cosas que Dios nos dejó para nuestro crecimiento espiritual. Les digo que la oración es un medio de gracia para que podamos hablarle a Dios. Eso se llama un medio, algo que nos deja para que nosotros crezcamos espiritualmente. La lectura y la Biblia y la lectura de la palabra es un medio de gracia que Dios nos da para que podamos crecer. Incluso los hermanos de la iglesia son un medio de gracia, pero un medio de gracia que hemos de tener siempre en cuenta que Dios ha dejado en la congregación, en la reunión del culto público de la iglesia, hermanos. Eso es esencial. Eso es muy bueno, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, la idea, hermanos, es que el Señor quiere que nos reunamos, que asistamos a los cultos públicos. ¿Qué culto público tenemos la iglesia, hermanos? ¿Usted sabía cuál? ¿Ustedes saben, hermanos? ¿Cómo? Hoy y los ¿qué? Y los miércoles, ¿no es cierto? O sea que la iglesia, hermanos, llevando el plan de Dios, ciñéndose al plan de Dios, entonces abre las puertas para que nosotros, hermanos, podamos entonces tener una reunión en público. Entonces hay dos clases de reunión, ¿no es cierto? Hay un culto que llamamos nosotros personal, que es el que usted todos los días, constantemente, debe usted levantar delante de Dios. Recuerde que un culto es en honor a alguien. ¿Sí ve? Un culto es en honor a alguien. Por eso cuando le celebramos los cumpleaños a Marcos, hoy es el cumpleaños de Marcos, entonces ¿qué pensamos? ¿En quién pensamos? En Marcos, ¿no es cierto? ¿Qué hay que traerle a Marcos? Un pastel o una torta. ¿Qué hay que traerle a Marcos? Pues unas palabras, hay que hacer como una actividad
tráigale un regalo, traiga una cosa. Y entonces lo sentamos, él está ahí, bueno, como es el cumpleaños, le cantamos, adoramos, bueno, le hacemos diferentes cosas, ¿no es cierto? Le partimos el pan, la torta, y le damos regalo, y lo felicitamos, y todo es el día de ¿quién? ¿De quién? Marcos. Y al otro día, ya no es el día de Marcos, ¿no? Es solo ese día nomás. Y lo tratamos bien y todo, al otro día lo recochamos y le hacemos cosas. Pero ese día no, el día de Marcos. Eso es lo que significa adoración. El día exclusivo ¿para quién? Para alguien. Y si es el culto de la iglesia, ¿a quién debe reunirse y adorar? Pues a Dios, hermanos. Entonces podemos ver allí que hay un beneficio y un deber de asistir al culto público que Dios ha establecido. Entonces no fue que el pastor Eberto o los pastores o los líderes dijeron, hermanos, abramos el miércoles como para que la gente venga, o ya abramos el domingo a las 8, a las 10 para que la gente venga. No, mire que es el propósito, es Dios guiándonos, es Dios mostrando que la iglesia debe tener un culto público o no. Sí. Entonces mire que estamos enseñados. Entonces, el culto del miércoles no está por fuera de la voluntad de Dios. El culto del domingo no está por fuera de la voluntad de Dios. Está, hermanos, encaminado y unido a la voluntad ¿de quién? De Dios. Por eso, hermanos, es beneficioso y debemos asistir a los dos cultos, el domingo, pero también el día miércoles. Muy bien. Ahora hagamos una pregunta. ¿No es cierto? A mí me gusta preguntar. Recuerde que la escritura es una fuente en la cual, hermanos, toda pregunta normalmente ella me la contesta, hermano. Y la pregunta es, ¿por qué debemos como creyentes ser fieles asistentes al culto público? ¿Por qué, hermano, tengo que yo venir al culto? Dirán algunos, ¿no es cierto? Eso no ir el miércoles, hermano, ¿para qué? ¿No es cierto? Dirán algunos. Yo voy mejor el día domingo. O el día domingo se le presenta algo y, no, yo dejo de ir. Un día que no vaya, no pasa nada. Les voy a dar 3 razones, hermanos, que me muestra la Biblia, por las cuales, hermanos, usted y yo debemos asistir y participar de los cultos públicos de la iglesia, hermanos. ¿Sí? ¿Me acompañan o no, hermanos? ¿Sí? ¿Quieren saberlo o no? Amén, bien. Para eso concentrémonos solo en el versículo 25, ¿no es cierto? Versículo 25, así que tómelo usted y leámoslo otra vez. Note que dice, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire que ahí el Señor me muestra 3 razones por las cuales usted y yo debemos reunirnos en los cultos públicos, hermano. 3 razones, y espero que usted las vea, y espero que usted la entienda, y espero que usted pues tome la decisión correcta. Lo primero, hermanos, ¿cuál será esa primera causa, hermanos, por la cual debemos ser y debemos de venir y de asistir al culto público, hermanos? La primera la encontramos por causa de ¿quién? ¿De quién? Cuando la Biblia dice no deje de congregarse, es por causa de ¿quién? De Dios primeramente. Es Dios. Ahora miremos esto. ¿Por qué le digo que Dios? Porque primero esto nos muestra que es una orden de ¿quién? ¿De quién? ¿De quién, hermanos? ¿Están seguros que es de Dios, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no venimos, hermanos? Es la pregunta. Si es de Dios, entonces el que la manda, ¿quién es? Dios. Esto nos muestra que es una orden de Dios. Es Dios dejando a través del texto, cuando dice no se deje congregar, no era la orden del apóstol, era la orden de ¿quién? De Dios. Cuando la Biblia le dice a usted no se deje congregar, no es el pastor,
Si no es quién, Dios. Porque si usted mira la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y comienza, hermanos, su caminar por el desierto, Dios le da a Moisés y le dice: Moisés, hazme un tabernáculo. Y ese tabernáculo es el lugar de ¿qué? De reunión. Y todos los judíos se reunían alrededor de ese tabernáculo, ¿o no? ¿Usted se ha leído o no? Sí. Y cuando Moisés decía, el Señor dice que mañana estemos a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana en el tabernáculo, ¿qué hacían todos? Decía que niños, jóvenes, adultos y ancianos estaban alrededor del tabernáculo esperando la manifestación de la gloria de Dios. Estaban ellos allí y para ellos era principal. Ahora, cuando ustedes ven, hermano, tiempo después, cuando hacen el gran templo en Jerusalén, hacían peregrinaje para ir al templo. Se echaban 3, 4, 5 horas o los días que fueran caminando, no en avión, ni en carro, ni en moto. Es que ni bicicleta había, hermano. Lo único que habían eran burros, eran caballos y eran camellos. Pero tener un camello era como tener un carro lujoso, y no todo el mundo lo tenía. Pero usted veía que ellos, hermanos, hacían ese caminar, hermanos, hacían ese ir ante el templo, aunque era un templo físico, más sin embargo ellos iban, hermanos, iban porque sabían que era la orden de ¿quién? De Dios. Así que cuando la Biblia le está diciendo a usted y me dice a mí, no se deje de congregar. Ahora, si es la orden de Dios, entonces Dios aprueba el culto o no lo aprueba. ¿Él aprueba que nosotros estemos reunidos aquí o no? Sí, Él aprueba que usted esté aquí, pero esa prueba que hoy usted esté allá. No, es que me invitaron a un almuerzo. ¿Será la aprobación de Dios que usted vaya? ¿No es cierto? Porque a mí me llamaban allá en Melgar, pastor, a las 8 de la mañana y el culto era a las 10. Pastor, me invitaron a tal cosa, no hay qué. Entonces, ¿usted qué me dice? Le digo yo, no, hermana, yo no soy el dueño del culto, ni soy el dueño de la iglesia, hermano. Vaya y pregúntele a Dios a ver qué le dice. Pero le doy simplemente una dirección. Vaya a Hebreos 10, 26, 25, a ver qué le dice el Señor. Y a las 2 horas estaba ahí, hermano. Al Señor me dijo que viniera. Es que hay veces queremos la aprobación de los demás, ¿sí ven? Y queremos que el pastor, no, hermano, es que tal cosa, ay, hermano, entonces no venga, entonces no voy porque el pastor me dijo que no viniera, o el hermano fulano, la hermana sutana, ¿sí ven? Es que estoy delicadita y esto y aquello, y entonces creemos que por eso, entonces el que tiene la autoridad no es el hombre, sino el que tiene la autoridad, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Entonces Dios aprobará de que nosotros hagamos culto. Claro, hermanos, Él no solamente lo ordena, sino que también aprueba. Por eso la Biblia dice que donde nos reunamos, ¿cuántos? ¿Cuántos dicen? 2 o 3, ¿qué hace el Señor? Estoy en medio de ¿quién? De ellos. ¿Estará el Señor aquí, hermano, o no? Sí. Pero estará en aquella persona que está allá almorzando, o que está en el paseo, o que está en tal cosa. ¿Estará el Señor allá con ellos? Hay que pensar, ¿no? Hay que meditar en eso. Asimismo, entonces, hermanos, es por causa de Dios, porque Él da la orden y porque Él la aprueba, hermanos. Pero mire que le voy a dar otra razón. Esto nos muestra que Dios es glorificado cuando nos reunimos. El hecho de venir aquí, hermanos, y de escuchar y sentarse ahí y cantar o orar o escuchar, hermanos, está glorificando ¿a quién? A Dios. Porque ¿quién lleva la gloria? ¿Los cantores? ¿El predicador? ¿Los que dirigen? El hecho de que usted esté aquí es para la gloria de ¿quién? No de la iglesia, hermanos, ¿sí ven? Es para la gloria de Dios.
porque en lugar de usted desobedecer, usted obedece. Cuando usted obedece, hermanos, entonces ¿qué pasa? Eso sirve para la gloria de quién. Pero cuando usted desobedece, ¿para la gloria de quién? ¿De quién? Entonces hay que preguntarnos. Cuando dice no nos dejemos de congregar, y usted se congrega, usted adora, glorifica, exalta el nombre del Señor, porque le está dando el primero o el segundo lugar. Pero si usted va para otro lado, ¿qué lugar le da el Señor? ¿Qué lugar? Hay que pensar en eso. Es que la escritura, hermano, y las cosas espirituales de pensar y meditar, no de emocionalismo, hermanos. Hay veces el mundo, lo emocionalista, entonces nos lleva a cometer y irnos por caminos erróneos. La Biblia dice, no se deje de congregar. Es una orden directa de Dios hacia usted, y es que Dios lo aprueba. Eso glorifica a Dios, y esto nos muestra que Dios, al mandarnos a congregar, esto sirve para la adoración y la alabanza ¿de quién? De Dios. ¿No es cierto? Qué bueno que el Señor, hermanos, haga lo mismo o nos muestre igual que Job. ¿Ya han leído a Job? ¿Sí? ¿Han leído a Job? Que viene el diablo y se presenta delante de Dios y le dice: Dios mío, ¿y usted dónde viene? No, vengo a recorrer y he tintado a la gente, y muchos han caído y los tengo ¿qué? Domaditos. Mucha gente, en lugar de obedecerte a ti, me está obedeciendo a mí. Y entonces el Señor, pero no ha visto a quién. No ha visto a mi siervo ¿quién? Job. Que él no es como los demás. Es un hombre, hermano, que entiende que a Dios hay que adorar, exaltar, magnificar y darle la gloria. Y por eso su vida, y por eso su pensamiento, sus sentimientos y su manera de vivir sirve para la gloria ¿de quién? De Dios. Eso es lo que dice. Si el Señor hoy preguntara, hermanos, su vida, ¿y dónde está usted, hermano? Pero les decía ahorita, miren a ver dónde está su hermano. Aquel que normalmente se sentaba aquí o se sienta adelante. Ustedes que llevan tiempo más o menos ya saben quiénes los que vienen y quiénes son los que no vienen, ¿no es cierto? ¿Y por qué qué estarán pasando, no es cierto? Así como Caín, como Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? No sé, ni me interesa. ¿Cómo que no le va a interesar si es tu hermano? ¿Y por qué él no está reunido en el culto público hoy, hermano? ¿Qué le pasará? Usted lo llama, usted se preocupa por él, usted está orando por él, o él al menos lo está llamando a ver qué le pasa. No. Pero el deseo de Dios es que nos congreguemos y que asistamos a la iglesia, hermanos, es por causa de ¿quién? De Dios. ¿Estamos claros ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Es la orden de quién? ¿Sí estamos claros o no? ¿O quiere que le explique más, hermano? ¿No es cierto que no? Ahí está. Cuando dice no se deje congregar, entonces usted debe reunirse por causa de ¿quién? De Dios. Muy bien, ahí vamos. Ahora sigamos la segunda parte, hermanos, del texto. Dice, no se debe congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces sigue diciendo, sino exhortándonos. Entonces, la segunda causa por la cual debemos todos los creyentes ser fieles al culto público es por causa nuestra. Una es por causa de Dios y la otra nuestra, hermanos. ¿Sí ven? Cuando dice, sino exhortándonos, entonces significa que la iglesia, nosotros como creyentes, debemos asistir al culto porque necesitamos ¿qué? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Ah? ¿Qué necesitamos? Ánimo. Necesitamos fortaleza, hermanos. ¿No es cierto que en el mundo, hermanos, o en su vida,
humana, como familia, como empleado, como habitante de un país o de una ciudad, ¿usted recibe muchas luchas o no? ¿Tenemos muchas luchas o no? ¿Sí? ¿Necesidades tenemos o no? O sea, muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas que batallan contra nosotros. Recuerde que tenemos tres enemigos espirituales. Uno es la carne, uno es el mundo y lo otro es lo sobrenatural. Y los tres están unidos contra usted. Cuando usted se convirtió o cuando usted dice que un cristiano, esos tres enemigos los tienen en la mira. ¿Sabía usted eso? Y por eso, hermanos, en medio de la semana usted lucha contra la carne, en lo carnal. Por eso en medio de la semana usted lucha contra lo espiritual. Y en medio de la semana usted lucha contra el mundo, porque el mundo y sus deseos nos quiere agarrar, nos quiere coger. Entonces Dios, en su sabiduría, en su gracia, hermanos, en su amor tan grande, para que nosotros no caigamos o no claudiquemos en el resto de la semana, ha preparado los cultos de los miércoles y los domingos. ¿Para qué? Para que en medio del culto que recibamos ánimo, consuelo. Exhortación significa ánimo. ¿Cómo venimos muchas veces a la iglesia? ¿Cómo viene usted? ¿Contento? Hay veces no, ¿no es cierto? Hay veces venimos cargados. Los problemas, hermanos, nos tienen hasta aquí, dicen algunos. No estoy desesperado, no sé ni qué hacer, hermanos. Entonces, necesitamos venir al culto. En medio del culto, lo que Dios puede hacer es que podemos ser edificados. ¿Sabe qué significa edificado, hermanos? Que todo usted y yo somos como un edificio. ¿Sí ve? Que necesita ¿qué? Crecer. Hay una diferencia entre una casa y un edificio, ¿sí o no? ¿Alguien es arquitecto, hermanos, para que me niegue o diga que sí, tengo cierta razón, ¿no es cierto? Porque una casa simplemente es pequeña, es una sola planta y se hace muy poquito trabajo, ¿no es cierto? Pero un edificio de 5 o 6 pisos es más o no. ¿Hay una diferencia entre la casa y el edificio o no en la construcción? ¿Usted qué dice? Sí, claro. Y la Biblia entonces dice que nosotros vamos a ser templo y morada, que nosotros somos como edificios. Y cuando se habla de edificios significa algo grande, una construcción que grande. Entonces quiere decir que usted y yo vamos en un crecimiento, hermanos, que tenemos cada día y constantemente que crecer y ser edificados, hermanos. Por eso la iglesia, hermanos, se tiene que preparar a dar un buen mensaje, se tiene que preparar a dar una buena enseñanza, porque la gente necesita ser ¿qué? ¿Qué es lo que necesita, hermanos? Ser edificada. Cada día mejor preparada, hermanos. Cada año, hermano, va a venir con nuevos retos. Cada día el enemigo, hermanos, está preparando más armas y está apuntando contra usted. Y si usted, hermano, está decaído, si usted está desanimado, si usted está triste, angustiado, entonces va a ser más difícil entrarle el enemigo. Pero cuando aquella persona viene y con el poder de Dios, con las cánticos, las oraciones y la palabra, se edifica. ¿Y cómo sale, hermanos? ¿Cómo salimos? Salimos fuertes y a resistir lo que sea, y venga lo que sea, hermano, venga el diablo, ¿cierto? Dicen algunos. Ahora, en medio de la iglesia, hermanos, podemos ser instruidos, ¿cierto? Por eso la iglesia, hermano, tiene que pensar en la instrucción. ¿Usted sabe qué significa la palabra instruir? Instruir viene de enseñar. Hay que enseñar. En la iglesia, hermano, el trabajo nuestro es enseñar, es mostrar, hermano, y enseñar. Enseñar la doctrina, enseñar, hermano, la teología, enseñar, hermanos, porque ustedes son los futuros, ¿qué? Pastores.
ustedes son los futuros maestros, ustedes son los futuros líderes de la iglesia y ustedes tienen que ser instruidos, enseñados para que hagan el trabajo. Y si no son enseñados en la iglesia, entonces ¿dónde van a ir a ser enseñados, hermano? ¿Dónde uno aprende, hermano? Yo le he dicho a los hermanos, cuando yo empecé en la vida pastoral, yo no había estudiado nada, hermano. Yo entré y me tocó, hermanos, empezar a mirar modelos de otros. Toca uno mirar a ver libros que otros escribieron, cosas, hermano, y entonces uno empieza a meter y a meter, esto funcionó, esto no funcionó, y dele, ¿no es cierto? Después de un tiempo es que el Señor me permite, hermanos, por la misericordia de Él, aprender a través de hermanos, a través de personas, me fueron instruyendo, me fueron enseñando, leyendo y bueno, una cantidad de cosas y aprendí, hermano, y voy en ese sentido de aprendizaje. Entonces, me ha venido durante todo este tiempo diciendo, nosotros decimos que este misionero, que este pastor, pero ¿qué instrucción tiene, hermanos? Hay veces simplemente mandamos a una persona y que pues haga lo que usted pueda. Mire usted cómo puede salir adelante, ¿sí ve? Y ya teniendo experiencia y teniendo estudio y teniendo conocimiento, entonces la idea es transmitir ese conocimiento para que la persona al menos vaya con ese conocimiento o con esa instrucción y entonces pueda enfrentar mucho mejor ese liderazgo, ese pastorado o esa parte de misión. Entonces, es por causa nuestra, hermanos, que Dios permitió que existiera una iglesia donde en cierta forma, hermanos, hubiera instrucción, pero también edificara el cuerpo de Cristo. Pero no solamente eso, sino que seamos ¿qué? Consolados, hermanos. Ahora, todos somos conscientes, hermanos, de que enfrentamos cosas, ¿no es cierto? Y en medio de la predicación tiene que mostrarnos el pecado, pero también mostrarnos cómo zafarnos de ese pecado. Hay que mostrar la parte crítica nuestra, pero la parte buena, ¿no es cierto? Porque hay iglesias donde hablan y le meten a la persona solo el pecado, pero no le muestran la solución que es la muerte y la crucifixión de Cristo. Otras solo le hablan de prosperidad, usted va a ser bendecido, usted el hijo del rey, va a tener casa, carro, va a vivir espléndidamente porque usted es el hijo del rey. Y resulta que el hijo del rey el domingo escucha eso y el lunes cuando llega al trabajo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo tratan? Cuando ve que ni siquiera tiene una bicicleta, hermano, para transportarse, ¿cómo se siente? Cuando viene la lucha y las dificultades, hermano, y no tiene nada, sino solamente decir, soy el hijo del rey, y con eso piensa que ya tiene todo, pues está equivocado. Aquí la idea es que al venir al culto encontremos ayuda y consuelo. Y por eso, hermanos, es que nosotros predicamos y decimos, en Jesús hay solución. Jesús es el que cambia, transforma, pero nos puede ayudar, nos puede fortalecer y llevar adelante en este camino que hay de salvación, pero también de bienestar. Cuando me toca allí, hermanos, en la casa humanitaria, hermanos, dar el mensaje, yo hago eso. Yo muestro que muchas veces la situación de las personas es por causa del pecado, las consecuencias del pecado. Pero no me quedo ahí. ¿Sabe por qué? Porque esa gente saldría derrotada. Imagine con los problemas económicos, sociales, políticos que tienen. Y todavía el mensaje es que usted es un pecador y que se va a ir para el infierno y todo, pues más salen destruidos. Pero el otro mensaje es que en Cristo hay salvación, que en Cristo, hermano, Él
puede ayudarnos, puede cambiar nuestra mente, puede cambiar nuestro espíritu, puede cambiar la actitud que tenemos y podemos ver un mundo diferente al que vivimos ahora o al que vemos. Entonces la idea, hermanos, de asistir al culto público es por causa primero de Dios y lo segundo es por causa nuestra. Nosotros necesitamos ser edificados, necesitamos ser enseñados y necesitamos ser exhortados o animados. Y eso lo necesitamos. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿Afuera? No, hermano. Lo encontramos es en la palabra de nuestro Dios. ¿Sí bien? Es primero por causa de Dios, segundo por causa de ¿quién? De nuestra. Pero mire, el texto termina diciendo: algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y mire que dice: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, la tercera causa o motivo por lo cual la iglesia debe reunirse y debemos de hacer el culto es por causa, hermano, de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los no creyentes, hermanos. ¿Sí ve? Mira el versículo que dice: aquel día se acerca. ¿A cuál día se está refiriendo el escritor, hermanos? ¿Cuál día? ¿Ah? ¿Cuándo? Muy bien, el día del Señor. Luego, ¿no es el día del Señor? Eso sí, la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando vamos a Ezequiel, vayamos rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 30. Note que Ezequiel, hermanos, nos narra sobre ese día del Señor, ¿no es cierto? Ezequiel, capítulo 30, versículo 1, 2 y 3. Que para algunos será el día glorioso, porque nos iremos con Él, porque recibiremos la glorificación. Pero aquel pecador, aquel que no es parte de la iglesia, entonces mala noticia. ¿Por qué? Dice Ezequiel, que era un profeta, hermanos, 600 años antes de la venida de Cristo. Entonces profetiza no de la primera, sino de ¿qué? De la segunda venida. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad y ay de aquel día. Empieza a hablar de aquel día. Ese ay significa de dolor, que ese día va a ser un día de ¿qué? De dolor, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Entonces lo que está profetizando Ezequiel es que un día vendrá, ¿sí ve? Y que muchas de esas personas, hermanos, se van a condenar. Entonces está hablando del trabajo de la iglesia. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia también en el culto público? Traer al inconverso, traer al que todavía no es convertido, es traer a aquella persona que está bajo ese juicio, para que Dios tenga misericordia y lo pueda librar. Entonces el trabajo de la iglesia es traer, y ese es el trabajo suyo y mío, traer al menos ¿a quién? A nuestro familiar o amigo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para llenar este lugar? ¿Será que sí? No, digámosle a la gente, salgamos y digamos: vamos a dar almuerzo y verá qué pasa. ¿Qué pasaría? Hermano, se llena esto. O vamos a dar mercado, o vamos a dar, al que entre le vamos a dar 100,000 pesos. ¿Qué pasaría con el lugar? Se llenaría, hasta nos tocaría quedarnos nosotros afuera, hermano, ¿no es cierto? Porque la gente corre. Pero aquí Ezequiel está diciendo: tengan cuidado, porque un día va a venir el día del Señor, y que muchas personas, su familiar, su amigo,
su conocido y aún el desconocido está cayendo en ese día. Y la iglesia, hermanos, tiene que entender que el culto dominical o el culto del miércoles tiene que pensar en eso, hermanos, que sea un lugar para que la persona inconversa o la persona que está bajo condenación pueda recibir la salvación y la vida eterna. Ese es el motivo, ¿sí ve, hermanos? Por eso es la razón de la iglesia. Por eso es la razón de ¿qué? De congregarnos. ¿Por causa de quién, hermanos? De los demás, aquel día. Y mire que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, eso fue también el tema de la predicación, hermanos, de la nueva iglesia que se fundó bajo el mando de Cristo. En el capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: Pedro predicando su primer discurso, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que enseña, no es cierto? Y dice el versículo 20: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, hermanos. Está mostrando, hermanos, que será un día, hermanos, diferente a todos los días, porque habrá unas manifestaciones de la venida de Cristo en el cual ya no hay más oportunidad de nadie. Entonces piense usted en su familiar, hermano. ¿Usted quiere que él se vaya con usted, hermanos, para el cielo o no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O quiere que condene? Una hermana en Melgar soñó, tuvo un sueño y me lo contó. Dijo: pastor, soñé. Mire que soñó. Soñé que la gente empezó a irse, a subirse, y que ella empezó a sentir que se subía, o sea que como que era el día del Señor, que narra la Biblia, y que cuando ella iba subiendo sintió que alguien la cogió del pie, y cuando ella volteó era una hermana carnal, y le decía: hermana, lléveme, lléveme, lléveme. Y ella le decía con el pie: suélteme, suélteme, porque yo tengo que irme. Y la otra no la dejaba ir, supuestamente porque la cogía del pie. ¿Sí ven? Y entonces ella me decía: hermano, ¿y cuál sería? Pues yo le dije: hermano, pues no soy intérprete de sueños, pero la cuestión es que como usted no puede llevar a nadie, entonces que ella se pueda también elevar con usted sola, porque si ella recibe la salvación y la vida eterna, se irá con Cristo o no. Porque nadie podemos coger a otro y levantarlo. No es que cogerlo del pie y agarre en todos y camine. Dije: hermana, es simple, vaya, predíquele el evangelio, vaya, tráigala a la iglesia, dígale que busque al Señor, y entonces no va a necesitar de que usted la lleve ni que usted se coja en el pie suyo para irse, hermanos, porque recuerde que eso es individual y no es colectivo, hermanos. Aquí vemos, hermanos, cuando dice aquel día se acerca, es para convencer a la gente del castigo del pecado, para que el pecador sepa que hay una condenación, pero que el pecador también sepa que hay una salida, una solución, y que es la obra preciosa de Cristo como Señor y Salvador de su vida, hermanos. ¿Sí ve? Para eso también es la iglesia. Es para que la persona se convierta, hermanos, y pueda venir al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando la persona no creyente viene a la iglesia y ve que usted canta, y ve que usted ora, y ve que la iglesia, hermano, predica de Cristo y de la salvación, ellos van a querer, hermanos. ¿Sí ve? Por eso, hermanos, les pido, hermano, a todos que nos preparemos lo mejor posible para cuando nos reunamos, que los cánticos, las oraciones, los mensajes, hermanos, sean los más indicados, hermanos, sean los más correctos y buenos, hermanos, porque tenemos una gran tarea, y es traer a las personas no creyentes también a la iglesia para que escuchen y reciban el mensaje
de salvación. ¿Sí ven? Para que nos podamos preparar. ¿Qué podemos concluir de este mensaje, hermanos? Entonces, el congregarse, hermanos, no es obra de las iglesias. El venir a congregarse no es obra de los pastores, hermanos. ¿Es por causa de quién? De Dios quien lo ordena. Es por causa suya que usted necesita crecer espiritualmente, ser fortalecido. Y es por causa del inconverso que necesita la salvación y la vida eterna, hermanos. Entonces, ante esto, hermanos, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo se va a preparar usted? ¿Cómo va a dejar usted, hermanos, esta palabra? ¿Qué reacción tendrá usted, hermanos? Pues yo, hermanos, así como Josué un día dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, hermanos, si usted no asiste regularmente a la iglesia, hermanos, ¿está desobedeciendo a quién? ¿O al pastor? A Dios. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? Quiero que usted, hermano, estando ahí, escuche. ¿Quién, hermanos, se responsabiliza delante de Dios? ¿Y qué hermano o hermana va a querer realmente obedecerle a Dios viniendo a los cultos públicos que tiene la iglesia, hermano? Y si usted quiere hacer ese reto y quiere proponer eso y quiere usted, hermanos, estar bien delante de Dios, le pido que se ponga de pie, hermanos. El primero que está de pie soy yo. Si usted, hermano, propone, hermanos, y va a hacer lo posible y va a hacer lo que usted, hermano, sea, con la ayuda del Señor, asistir realmente a los cultos, hermanos, y va a colocarse delante de Dios en obediencia, y va a venir con un deseo de aprender y de exaltar y magnificar al Señor. Y si usted, hermano, propone el de traer, el de ser instrumento de bendición a otros, entonces oremos, hermanos. Pero que esto no sea simplemente una reacción ante una predicación, sino que sea realmente una verdad. Porque recuerde que todo lo que usted haga aquí no lo hace delante del predicador, ni delante de los hermanos. Usted lo está haciendo delante de ¿quién? De Dios. Y usted el que va a darle cuenta a Dios. Yo ni nadie, yo creo que nadie vamos a ir a decirle: oye, yo lo vi allá y esto y aquello. No, usted delante de Dios. Así que oremos un momentico. Señor, ahora entiendo y comprendo y espero que tu iglesia haya comprendido, Señor, el motivo por el cual debemos asistir a los cultos públicos que la iglesia debe o tiene, Señor. Permita, Padre, que nosotros podamos entender eso, Señor, y podamos tomar una firme decisión de obedecer a ti antes que los hombres, obedecer a ti antes que el mundo, lo sobrenatural o la carne, Señor. Permite que vengamos, Señor, con un corazón alegre, contento, con un corazón, Señor, entendiendo que venimos delante tuyo, Señor, que venimos a adorarte, exaltarte, Señor, que tú estás aquí, que tú eres el que aprueba que nosotros estemos aquí, Señor, aunque mucha gente nos desapruebe, aunque mucha gente, Señor, ni siquiera nos mire, mas sin embargo, Señor, permita que vengamos con un corazón entendido de que a ti, Señor, es tu voluntad, tu deseo de que estemos delante tuyo, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Permita que podamos venir, Señor, que podamos traer, Señor, que miremos a nuestro familiar que todavía no te conoce, que miremos, Señor, a nuestro vecino que no te conoce, oh Dios, que veamos a los que pasamos a esta ciudad, Señor, y que podamos ser instrumentos de bendición, Padre, que cuando la gente venga a este lugar nos vea una devoción en nosotros, que vea que seamos realmente creyentes, hijos de Dios, que te amamos, te respetamos, te reverenciamos a ti, oh Dios, que podamos ser instrumentos para que otras personas
puedan aceptar, recibir y puedan llevar ese mensaje en sus corazones, y que eso los liberte del pecado y les dé la salvación y la vida eterna. Padre, te lo suplicamos, oh Dios, te lo imploro, que eso sea una realidad, en el nombre precioso de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos.